Señor Richard Maradiegue Ontaneda, director de la Escuela de Planificación y Promoción Social. Señor Miguel Céspedes Araya, subdirector de la Escuela de Planificación y Promoción Social. Señorita Estefanía Fernández Ramírez, de la Asociación de Estudiantes, en calidad de representante de la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Planificación y Promoción Social. Señoras y señores, invitadas e invitados especiales, académicas, académicos, estimadas y estimados estudiantes. La Universidad Nacional y la Escuela de Planificación y Promoción Social les ofrecen la más cordial bienvenida a la semana del 40 aniversario de nuestra escuela. Como parte de las actividades programadas, me complace presentarles el día de hoy al señor Jorge Matar Márquez, quien nos ofrecerá la conferencia Importancia de la Planificación en Latinoamérica y Perspectivas de Desarrollo. El señor Matar es director del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, ILPES de la CEPAL, desde mayo del 2010. Estuvo a cargo de la dirección de la sede subregional de la CEPAL en México de 2006 a 2009 y fungió como director adjunto de 2002 a 2006. Anteriormente fue coordinador de investigación, asesor regional y oficial de asuntos económicos en la misma institución en la que labora desde 1995. Fue director de estudios sectoriales del Grupo Financiero Serfín, consultor de la ONUDI y profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE en México. Ha coordinado proyectos de cooperación técnica en comercio, desarrollo económico, competitividad y planificación en América Latina. Participado en seminarios, talleres y conferencias internacionales. Además, ha publicado artículos y coordinado libros sobre estas materias. El señor Matar cursó la carrera de Actuaría, Matemáticas Aplicadas, en México y obtuvo licenciatura y maestría en Economía por la Universidad de Cambridge, Inglaterra, en donde también pasó una estancia como investigador asociado. Damos la más cordial bienvenida al señor Matar. Hola, muy buenas noches tengan todos y todas. Es muy grato estar en esta ocasión tan importante para la Escuela de Planificación de la Universidad Nacional de Costa Rica, celebrando su 40 aniversario. Quiero agradecer desde luego a las autoridades de la universidad, en particular al director de la escuela, a la rectora que nos acompañó esta mañana, y decirles que para la CEPAL, para el ILPES en particular, compartir estos espacios de reflexión en donde nosotros nos nutrimos también de lo que sucede en las universidades, en donde se piensa, se reflexiona, se actúa sobre los temas de desarrollo de nuestra patria grande, es muy, muy gratificante para nosotros. Gracias. Yo lo que voy a hacer el día de hoy y mañana en la mañana, ojalá y se animen a estar también mañana en la mañana, es una hora en este momento ya medio tarde en el día, ha sido una jornada larga y quiero referirme o recordar algo que se conversó, se platicó esta mañana. Dos preguntas esenciales, ¿no? ¿Por qué planificar? ¿Para qué planificar? ¿Para quién planificar? ¿Por qué hoy en América Latina estamos viviendo una especie de reconciliación, de resurgimiento de la planificación en nuestra región? Y con la presentación de hoy trataré de dar respuesta a estas preguntas desde la perspectiva de la CEPAL, desde lo que nosotros trabajamos con los países, las propuestas que hacemos para el desarrollo, para la gestación, diseño, ejecución de las políticas públicas
y con un apellido que nosotros hemos venido dándole a esta gran aspiración que tenemos todos los pueblos de América Latina, que es el desarrollo, y ese apellido es con igualdad. Nosotros desde hace varios años venimos trabajando en esta propuesta y lo que hoy quiero sostener, y lo vamos a ver un poco hacia el final de la presentación y también mañana, es que la planificación es un instrumento, una herramienta fundamental en esta aspiración de los pueblos latinoamericanos y caribeños. Entonces, en la presentación de hoy quiero dirigirme primero a dar una mirada muy amplia, muy general de dónde estamos hoy en nuestro proceso de desarrollo en América Latina. Si queremos utilizar a la planificación como un instrumento para impulsar el desarrollo, tenemos que reconocer, conocer, analizar, ubicar en dónde estamos hoy, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Por eso, en primer lugar, hablaré de la coyuntura que estamos viviendo, avances que hemos tenido en el pasado reciente y los desafíos que tenemos hoy como región. Y de ahí me voy a concentrar en lo que para nosotros es uno de los grandes desafíos y alrededor del cual, en nuestro parecer, debe girar la apuesta por el desarrollo latinoamericano y caribeño, que es la igualdad. La igualdad entendida como un derecho, tal y como lo establece la Carta de las Naciones Unidas desde su fundación. Y en tercer lugar voy a hablar de la propuesta que ha venido trabajando la CEPAL con los países de la región y el papel que nos parece le corresponde jugar a la planificación. Pues veamos primero en dónde estamos. Y quiero decirles también, antes de avanzar, que todos estos son hechos estilizados que se cumplen en mayor o menor grado en el conjunto de América Latina y el Caribe, que ustedes dirán ciertas cosas son más cercanas a la realidad costarricense o a la realidad centroamericana y otras quizás las identificarán más con la realidad en Sudamérica o en el Caribe. La región es muy diversa, heterogénea, y nosotros en la CEPAL tenemos un mandato de trabajar con el foco de la región. Ese es nuestro objeto de estudio, de trabajo, la región en su conjunto. Entonces, se los digo porque son hechos estilizados, hay una variabilidad importante y sobre casos particulares me pueden preguntar o podemos verlo al final. Pero en general creo que podemos hablar de que vivimos un proceso de democracias en consolidación, formal y real. Y cuando hablo de este tema, quizás en Costa Rica no llame demasiado la atención, porque ustedes han tenido la suerte de que desde hace más de 60, 70 años han tenido democracias formales y reales en las cuales inclusive mucho antes de que ustedes nacieran estaban ya funcionando. Esa no es la realidad en otros lugares de la región, países vecinos de ustedes, en donde hace muy poco tiempo, menos de 2 décadas, todavía teníamos, si bien ya un proceso de instalación de las democracias, todavía muchas dificultades en que esto se convirtiera en democracias reales. Y no podemos decir que el terreno está recorrido en su totalidad, pero sí creo que es indudable que hemos tenido avances muy importantes en todos nuestros procesos de elecciones, pero también en la práctica y en la ejecución de las políticas, los programas de gobierno y en general todo el quehacer de lo público. En materia económica, también es indudable que en los últimos tiempos hemos logrado un proceso de estabilización muy distinta a la situación que vivimos en los años 80. De nuevo, me estoy remitiendo a algo que ustedes probablemente ni siquiera vivieron, pero los años 80 fueron un periodo de altísima inestabilidad macroeconómica que afortunadamente hoy, salvo muy contadas excepciones, podemos decir que ha concluido. Es decir, tenemos hoy unas economías
con baja inflación, con relativamente estables mercados financieros y no vivimos las turbulencias que vivimos en los años 80, a pesar de que ciertamente la volatilidad de la economía internacional todavía es muy importante. En tercer lugar, una cosa que nosotros hemos trabajado y analizado es que hoy contamos con márgenes para la inversión pública y para la generación de políticas anticíclicas. De esto voy a hablar un poquito más adelante. Si estoy usando algún término que alguien desconozca, por favor me interrumpen y lo aclararemos. Antes era muy difícil planear la inversión pública porque no teníamos suficientes recursos fiscales para su ejecución. Pero hoy vivimos una época en donde en muchos países se han abierto espacios fiscales para la generación de proyectos de inversión y su ejecución. Y de hecho, en mi opinión, eso es una de las grandes explicaciones de por qué la planificación está de vuelta en América Latina y el Caribe, sobre lo cual hablaré un poco más adelante. En gestión pública también hemos tenido avances importantes. Durante los años 80, el desbordamiento de la inflación, el déficit fiscal, el tipo de cambio, las tasas de interés, obedeció a, desde luego, una crisis financiera internacional que inició en América Latina y que se propagó a muchos lugares del mundo. Tuvimos una gran manifestación de estos desequilibrios en las variables macro. Hoy la gestión pública se encarga de vigilar con mucho cuidado el mantenimiento de las tasas de inflación relativamente bajas, unas tasas de interés también en equilibrio, en fin, eso es un gran avance que ha logrado también la sostenibilidad de las finanzas públicas. Hace 20 años, el coeficiente de la deuda externa respecto al PIB era del 80%. Hoy es de alrededor del 30% como promedio. Es decir, ya no tenemos una carga tan fuerte por el pago de los intereses de la deuda externa. Y finalmente, en materia de desarrollo social, hemos observado cómo en la región se ha institucionalizado la política social. Durante los años 80, las variables de ajuste, es decir, los rubros del gasto público que más sufrieron fueron el gasto social y la inversión en infraestructura. Y sufrimos graves retrocesos. Afortunadamente hoy la región, a 20 años del inicio de los 90, creo que hemos entendido que el gasto público social es un componente de la política pública fundamental que ha permitido reducir la pobreza en América Latina de alrededor de un 44% a finales de los años 80 a menos de 30%, alrededor de 30% en la actualidad. Y también ha contribuido esta política social a la disminución muy importante de la pobreza extrema. Entonces, ya no es más una variable de ajuste, es un componente esencial del gasto público. Y lo voy a demostrar con una constatación que, a ver si ustedes se recuerdan. ¿Alguien recuerda cuándo fue el último año en que América Latina sufrió una recesión? Vamos a hacer esto más interactivo, ¿no? Más entretenido para ustedes. ¿Cuándo fue la última recesión que sufrió América Latina y el Caribe como región? No un país, sino el conjunto de la región. ¿Cuándo? Tampoco nadie se acuerda. Un intento, cuando menos. A ver, los profesores. 2009, no acaban de pasar ni 5 años. A ver, ¿qué pasó en la economía mundial en 2008?
¿Cuándo fue la recesión en América Latina? 2009. ¿Cuánto cayó la economía en América Latina en 2009? 2%, 1.9%. ¿Cuánto creció América Latina entre 2003 y 2008? En promedio, 5% anual, per cápita 3%. En los últimos 40 años, antes del 2003, nunca había crecido América Latina así. ¿Ok? Solo para recordarles. Bueno, pero el punto era, una vez que ya averiguamos cuándo fue la última recesión de América Latina, ¿qué pasó con la pobreza ese año? Con los índices de pobreza en la región. Cae la economía 2%, ¿qué pasa con la pobreza? Si no saben, ¿qué creen que pasó con la pobreza? Si cayó la economía. ¿Aumenta la pobreza? Pues ¿qué creen? No aumentó. Eso es un dato. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no aumentó la pobreza cuando el producto cayó 2%? Se los dije hace un ratito. Por la política social. Porque había espacio fiscal para implementar programas emergentes de empleo, de producción, y además en todos los países de América Latina había programas de combate a la pobreza. Y esos programas, a diferencia de los años 80, no sufrieron. Es más, en algunos países se dedicaron más recursos para fortalecer los programas de transferencias condicionadas. Por eso la pobreza no solo no aumentó, sino cayó marginalmente en el 2009. Eso a mí me parece que es un hecho sin precedentes en la historia del desarrollo económico latinoamericano. Y en mucho se debe a una planificación que se hizo desde principios de la década de los 2000, en la cual se empezaron a implementar políticas anticíclicas. Es decir, vamos a guardar recursos públicos en los periodos de auge para cuando vengan los periodos de crisis. Por supuesto que no todos los países lo pudieron hacer, porque no todos los países han logrado fortalecer sus esquemas de recaudación fiscal. Lamentablemente todavía nos falta mucho, pero esto era solo para señalar algunos avances que a veces no reconocemos. Pero hoy en día, en la coyuntura que vivimos, digamos, estos avances que acabo de recordar nos remontan a, si quieren, 2 o 3 décadas, pero ubiquémonos en el hoy. Hoy tenemos restricciones externas e internas para acelerar nuestro desarrollo. Dentro de las restricciones externas, estas son las más importantes a mi juicio. En primer lugar, enfrentamos un periodo de menor crecimiento de la economía y el comercio mundial, y esto va a suceder al menos por unos 4 o 5 años de aquí en adelante. En segundo lugar, en Sudamérica ya no van a disfrutar de ese auge que tuvieron las materias primas. En tercer lugar, para la región norte de América Latina y el Caribe, seguimos adoleciendo de una dependencia muy fuerte respecto de un solo mercado, que es el de los Estados Unidos. En cuarto lugar, hay una volatilidad financiera que todavía prevalece en la economía internacional. Y finalmente, y esto en particular es relevante para Mesoamérica, o sea, Centroamérica, México, el Caribe, tenemos una alta vulnerabilidad frente a fenómenos climáticos. Hoy estamos sufriendo el fenómeno del Niño, que se manifiesta en este caso en Centroamérica, creo que en Costa Rica también. En Guatemala hay una emergencia por sequía, creo que acá en Costa Rica no ha llovido tanto. Y en el sur, en la parte sur del continente, que se esperaba que lloviera mucho, tampoco ha llovido. Eso por el lado de las restricciones externas. Por las internas, tenemos una estructura productiva desarticulada y un crecimiento y una productividad lentos, insuficiente inversión, un mercado de trabajo segmentado, empleo precario.
los avances que mencionaba yo en materia de pobreza y reducción de la desigualdad ya no son tan dinámicos como en el pasado. Ahorita vamos a ver un gráfico en donde en los últimos años casi no ha caído la pobreza y la desigualdad. Y también, a pesar del fortalecimiento de las finanzas públicas, en algunos países hay fragilidad en este ámbito de la gestión pública. Y finalmente, aunque se recupera la planificación y la visión a largo plazo, todavía en general tenemos una visión estratégica cortoplacista. Todavía no estamos acostumbrados a combinar nuestro pensamiento de futuro con las urgencias que tenemos para el corto plazo. Entonces, los retos que enfrenta la región y en los cuales creemos que la planificación puede jugar un rol determinante para superarlos son, en primer lugar, la región en su conjunto. Tuvimos ese periodo de crecimiento que yo les relataba, luego la caída en el 2009, en el 2010 se reactivó rápidamente las economías y luego ha venido creciendo pero a un ritmo muy lento. Y hoy enfrentamos ese escenario internacional adverso. Pues ese es el gran reto, mantener el impulso del crecimiento, pero sin perder una visión de desarrollo de largo plazo. Segundo, el reto del Estado. Junto con la reactivación de la planificación en la región, vemos una recuperación también de la importancia y el papel del Estado en los procesos de desarrollo. A diferencia de, como recordaba hoy el secretario Pavel Muñoz, lo que sucedió en los 90, que cedimos esta soberanía, digamos, al mercado y nos olvidamos del Estado, hoy estamos acudiendo más al Estado para que provea bienes públicos, para que asegure la progresividad en la política fiscal y en el gasto público, para que promueva instituciones fortalecidas para la igualdad en sus diversos ámbitos. Esas nos parecen que son funciones fundamentales del Estado y que al mercado no le interesan. El mercado no va a hacerse cargo de estos temas en ningún caso. En tercer lugar, la sostenibilidad ambiental. Esto no es novedad, pero quizás lo más novedoso es que hoy también tenemos que enfrentarnos a patrones de consumo y de producción en la región que tienen que modificarse. Patrones de consumo que imitan el consumo de países como los Estados Unidos, y patrones de producción que son muy consumidores de energía, depredadores de la naturaleza, sin cuidado del medio ambiente. La gran discusión que hay en América Latina sobre la explotación de recursos naturales, en particular los impactos y las externalidades de la minería. Tengo entendido que en Costa Rica no es discusión eso hoy. Me contaban hoy que aquí no hay tema. Entonces, pero créanme que en otros lugares sí. Y finalmente, la ecuación Estado-Mercado-Sociedad, que en nuestra opinión hoy funciona disfuncionalmente, valga la expresión, en aras de ese objetivo de desarrollo. Y esa ecuación debe de realinearse para construir y ejecutar una estrategia de desarrollo incluyente con igualdad. Y eso voy a mostrarles más adelante solo un ejemplo de por qué esta ecuación Estado-Mercado-Sociedad es disfuncional a estos retos del desarrollo. Bien, entonces, tengo que apuntar para allá. En este proceso de reconocimiento de avances, retos, hay que mantener lo que hemos logrado positivamente. La democracia, la baja inflación, los equilibrios macro, la reducción de la pobreza y el gasto público social. Eso tiene que mantenerse en el ámbito de la política pública y de la estrategia de desarrollo. Pero tenemos que romper en varios ámbitos.
necesitamos generar un cambio estructural para el crecimiento, con aumentos de la productividad y generación de empleos de calidad. La productividad en América Latina está estancada desde hace muchos años y perdemos competitividad frente a otros competidores del mundo. Y para eso necesitamos pasar de la visión de las ventajas comparativas estáticas a las dinámicas, articular políticas industriales con lo macro, lo social y lo ambiental y generar pensamiento de largo plazo, visión de largo plazo. Estos temas de la ruptura no voy a entrar en el detalle, solo los estoy declarando y más adelante voy a ponerles los documentos en donde está toda esta propuesta y los análisis, pero ahorita solo los menciono. Entonces la pregunta es cómo avanzar y nuestro diagnóstico es que hay tres grandes problemas estructurales que tenemos que vencer en la economía, en la dimensión de empleo y bienestar y en las instituciones. Entonces vamos, y todo esto centrados en esta estrategia de desarrollo sostenible con igualdad, vamos a repasar rápidamente qué tenemos en la economía, en el empleo y bienestar y en las instituciones. Pues veamos primero la economía, que muestra un dinamismo bajo y vulnerabilidad en su patrón de crecimiento. Primero veamos el sector externo y la macro. Tenemos una demanda agregada que se va volviendo crecientemente disfuncional. ¿Por qué? Porque dos motores del crecimiento importantísimos, como son las exportaciones y la inversión, en los últimos años van a la baja. Esa gráfica que tienen ustedes ahí es la dinámica del PIB del 2002 a la fecha, es la línea negra, y cuál es la contribución de cada uno de los componentes de la demanda agregada a esa dinámica del PIB. Las exportaciones son las exportaciones netas de importaciones. Y como ven, nosotros sostenemos que la inversión es un componente esencial para generar un proceso de crecimiento y de desarrollo de largo plazo. Y viene a la baja, es la parte verde. Tuvimos un buen momento en este periodo de oro del 2003 al 2008, pero no se reactiva la inversión. El consumo, que como les decía, exhibe en algunos casos patrones de insostenibilidad en términos ambientales, se sigue conservando como la componente más importante de la demanda agregada, lo cual es lógico, el consumo siempre es alrededor del 70% del PIB, y qué bueno, pero la tasa de crecimiento agregada de la economía ha venido a la baja, como ustedes pueden ver en la tendencia de los últimos años, ¿no? La inversión, fíjense ustedes, esto es muy revelador, esta es una dinámica de los últimos 60 años de la inversión. ¿Saben cuál es la tasa de inversión de China? ¿Alguien sabe cuál es la tasa de inversión de China? 35%, 40% ha llegado. Corea, Taiwán, Japón, Singapur, no menos de 30%. ¿Cuál es la tasa histórica de inversión de nuestra región? En su pico alcanzó 25%. No, con esto no vamos a ningún lado. Hoy tenemos un 21%. Necesitamos generar inversión de al menos 25% del PIB para aspirar a un proceso de desarrollo que nos mantenga una tasa de crecimiento económico de alrededor del 5%. La restricción externa, algo en lo que la CEPAL ha trabajado muchísimo, nuestra dificultad para generar las divisas necesarias para nuestro desarrollo, una altísima dependencia sobre las importaciones de manufacturas. Y estamos volviendo a reprimarizar nuestro proceso exportador, sobre todo en Sudamérica. Vean ustedes, la línea negra es la balanza en cuenta corriente la balanza en cuenta corriente de la balanza de pagos. Y cómo ha venido deteriorándose al grado que, si esta tendencia se mantiene, va a representar un freno muy importante al crecimiento. Porque este balance en cuenta corriente, en la medida que es negativo,
significa en términos generales un desbalance en el comercio de mercancías y servicios de la región. Entonces, cada vez que aceleramos el crecimiento, requerimos más importaciones que crecen a una tasa mayor que las exportaciones. Esto es el modelo que propuso hace muchos años un economista británico que se llama Thirlwall y que se cumple muy precisamente en América Latina y el Caribe, y que no se cumplió durante el auge de las materias primas, porque ahí hubo un periodo extraordinario de demanda de las materias primas con precios muy altos que relajó la restricción externa al crecimiento, al menos en Sudamérica, pero ese auge terminó. Aquí lo ven, los precios de las materias primas vienen a la baja en los últimos tiempos. Claramente quiero llamar la atención sobre un error que se comete con mucha frecuencia cuando la gente habla de América Latina y el Caribe, y hablando de estos temas ponen en la misma canasta a Sudamérica que a Centroamérica, que a México, que al Caribe. En términos de el impacto de los precios de las materias primas, ustedes saben mejor que nadie que el efecto es exactamente el contrario al que recibió Sudamérica, en el sentido que para los sudamericanos exportadores de materias primas fue muy benéfico este auge de los precios, mientras que para Centroamérica y la mayor parte del Caribe fue muy perjudicial, porque acá somos importadores netos de materias primas. Por otro lado, la apreciación real de las monedas ayuda a bajar la inflación, pero dificulta las exportaciones, ¿sí? Aquí hemos observado en los últimos años un proceso de entrada de capitales que ha apreciado las monedas nacionales, pero eso atenta contra las exportaciones, contra la competitividad de las exportaciones. Bueno, esto es lo mismo que vimos hace un rato, pero de manera trimestral, la desaceleración del crecimiento económico. Y bueno, esto lo incluí porque es particularmente relevante para esta región, los efectos de los fenómenos naturales extremos en el acervo, en el capital de los países, como también en el flujo, es decir, en sus tasas de crecimiento. Veamos en lo micro-meso. Yo les decía respecto de la productividad. Aquí ustedes ven la tendencia que ha seguido la productividad del trabajo en los países de Asia. Y esto es nuestra productividad, América Latina. Entonces, claramente, esto es un índice y la productividad en el Asia se ha multiplicado por 3 en los últimos 20 años. No alcanzo a ver, creo que es 80. Si es 80 serían 30. Y en nuestra región, no, sí es 90. Se ha mantenido prácticamente sin cambio. Entonces, tenemos ahí un tremendo resalto. Prevalece una especialización en ventajas comparativas estáticas, en la cual la canasta exportadora se concentra mucho en la manufactura de materias primas o las manufacturas de recursos naturales, muy poquito. O sea, exportación de materias primas o manufacturas de recursos naturales son casi el 60% del total de exportaciones en la región. Insisto, estos son promedios. La realidad es muy distinta en México, en la propia Costa Rica o en Centroamérica, en donde en la canasta exportadora pesa mucho menos las materias primas. Veamos ahora qué pasa en el mercado de trabajo, en empleo, en bienestar, pero quiero agregar una dimensión que nosotros en el ILPES trabajamos bastante, que es la dimensión del territorio, y que en todos los procesos de planificación debe incorporar la dimensión de territorio. Esta es una publicación que sacamos en el 2013, se llama Panorama del Desarrollo Territorial. Este año sale la edición 2014 y lo que estudiamos aquí básicamente son las disparidades en el desarrollo territorial. Cómo enfrentar estas disparidades. Y encontramos que es muy
determinante para el desarrollo de una región y en definitiva de las personas, es muy determinante el lugar donde nacen. Y eso no puede ser. No debe ser un condicionante del desarrollo de una región ni del desarrollo de unas personas. Entonces, hoy en día muchos países están ensayando políticas de desarrollo territorial, una política que armonice mejor el desarrollo de toda una nación y que no desarrolle solo enclaves o las zonas urbanas o las zonas que ya tienen algún grado de competitividad o de atracción de inversiones. Hay que preocuparse de todo el territorio. Aquí hay unos datos que yo les mencioné muy rápidamente hace ratito, pero que son muy ilustrativos del avance en la pobreza y la indigencia. Vean claramente el avance. Yo les hablaba del 40 y tantos por ciento, fue un 48% el que teníamos de pobreza a principios de los 90 y hoy tenemos un 28%. Este es indudable el avance, así como la reducción de la desigualdad, aunque aquí no vemos la dinámica porque esto es comparado con otras regiones del mundo. El 0.52 del coeficiente de Gini se compara muy desfavorablemente con el coeficiente de Gini de África, Asia Oriental, Norte de África, Asia Meridional, Europa Oriental y ya no digamos la OECD. Estamos muy atrasados. Pero si lo vemos a nivel de países, en la última década, en prácticamente todos los países se ha reducido el coeficiente de Gini, excepto en República Dominicana, Costa Rica y creo que nada más. O sea, es la línea amarilla. En los únicos países en donde aumentó la desigualdad fue en Costa Rica y Dominicana. Dos casos muy distintos porque Costa Rica tiene una desigualdad históricamente muy alta, mientras que Costa Rica ha sido más bien un país altamente igualitario. Si ustedes ven la cifra del Gini del 90, Costa Rica era el país más igualitario de América Latina y el Caribe. Si ven la cifra del 2011, Costa Rica no es el país más igualitario, aunque tampoco es el más desigual en términos de ingresos. Y bueno, hay varias hipótesis que ustedes deben conocer mejor que yo, que explican esto, pero creo que hoy es uno de los retos importantes que enfrenta el gobierno en el país, ¿no? Veamos ahora qué pasa con las instituciones. Yo decía que esta relación entre Estado, mercado y sociedad no es la más funcional en aras de este crecimiento igualitario y solo me voy a referir a una de ellas, que es la de la fiscalidad, pero decíamos que tenemos un aparato productivo poco diversificado, pobre en conocimiento, que crece lento, con una inversión baja y productividad baja, con instituciones poco eficientes y capturadas por élites que conducen a una distribución del ingreso muy inequitativa, una distribución primaria del ingreso muy inequitativa. Y esto a mí me parece muy importante. En todos los países tenemos pactos, explícitos o implícitos, y nosotros afirmamos que el pacto institucional de facto no limita ex ante las tendencias concentradoras del ingreso y la capacidad que tiene de corregirlas ex post es muy limitada. Y esto lo voy a demostrar con dos gráficas que voy a mostrar a continuación. Quiero también decirles que en los documentos que hemos trabajado en la CEPAL, analizamos 4 dimensiones clave de la institucionalidad para el desarrollo con igualdad, que son la fiscalidad, el mercado de trabajo, la gobernanza de los recursos naturales y el consumo y la sostenibilidad ambiental. Y para no dilatarme mucho, solo me voy a referir a la fiscalidad, que en mi opinión es fundamental. Con una fiscalidad eficiente daríamos un grandísimo paso hacia el desarrollo con igualdad. Entonces, los dos gráficos que quiero mostrarles son estos. Tenemos una distribución del ingreso que es baja,
olvídense de la distribución del ingreso, una carga tributaria que es baja y con una estructura que es regresiva. Entonces aquí vean, por un lado el total, la carga tributaria es la recaudación por impuestos, por ingresos tributarios en relación al Producto Interno Bruto, que en el periodo 2001 al 2011 más o menos llegó al 18.5%, muy baja respecto a lo que hay en la OECD, que ronda el 35%, o en los países fundadores de la Unión Europea, los 15, que anda cerca del 40%. Pero ese quizás no es el principal problema. Probablemente el principal problema es que los ingresos tributarios directos, es decir, la línea amarilla, son menores, son inferiores a los ingresos tributarios indirectos en América Latina, situación que es la opuesta a la que prevalece en los países desarrollados. ¿Por qué es importante la estructura? Porque no todos los impuestos que ustedes ven aquí actúan de la misma manera para redistribuir el ingreso. Los impuestos por excelencia para redistribuir el ingreso son los impuestos directos, los que se cobran a las personas por el salario que reciben. Y si yo soy capaz de generar un pacto social en donde las personas que reciben los mayores ingresos están dispuestos a pagar más por concepto de impuestos que las personas que reciben menos ingresos, tendremos una situación de un sistema fiscal progresivo. Eso no existe en América Latina, a diferencia de Europa. Y la prueba de cómo esto se refleja en la labor redistributiva del Estado la ven aquí. Esto es una muestra de países desarrollados o en vías de desarrollo, pero más desarrollados que nosotros, de la OECD, sí, son fundamentalmente de la OECD. Y acá tenemos una muestra de países de América Latina. Entonces quiero que entiendan muy bien lo que se muestra aquí. Este es el coeficiente, el índice de Gini, antes y después de impuestos y transferencias. Antes de impuestos y transferencias, que es la línea roja, quiero que noten que la diferencia entre lo que vemos en América Latina y lo que vemos en la OECD no es muy grande. O sea, la distribución primaria del ingreso en la OECD, en los países de la OECD, no es muy distinta de lo que vemos en América Latina y el Caribe. Llega el Estado, cobra impuestos y otorga transferencias. Y esa intervención del Estado reduce significativamente el coeficiente de Gini, o sea, redistribuye con eficiencia. Mientras que en América Latina y el Caribe, esa intervención apenas altera el coeficiente de Gini. Al grado que en promedio en América Latina, en la OECD, la disminución del coeficiente de Gini es de 40%, perdón, mientras que la disminución en promedio en América Latina es como del 5%. Entonces, esto es un ejemplo de lo que yo les decía, de la disfuncionalidad de la ecuación Estado, mercado, sociedad. El Estado como responsable de la política de redistribución de los ingresos, la sociedad como responsable de aportar esos ingresos y el mercado que en esta ecuación no ejecuta una labor eficiente para garantizar que se genere esa distribución de los ingresos hacia un estadio, una sociedad más igualitaria que la que tenemos ahora. Ese es uno de los grandísimos retos que tiene
la política pública. Déjenme avanzar para ir ya concluyendo hacia la propuesta de la CEPAL y cómo la planificación puede ayudar en esto. Estos 3 documentos que tengo citados aquí son los trabajos que ha presentado la CEPAL a los países miembros en los últimos 3 periodos de sesiones, en donde la CEPAL discute su propuesta, su programa de trabajo con quienes son nuestros mandantes, o sea, los gobiernos de la región. Y en todos ellos se ha planteado y se ha acordado con los países las prioridades de trabajo y del desarrollo hacia un estadio más igualitario. Y de manera muy sintética, la propuesta de cambio estructural para un desarrollo por igualdad, aquí la pueden ustedes leer, no la voy a repetir, pero lo importante aquí es el planteamiento de que nosotros vemos a la igualdad como el destino al que queremos llevar. El camino está constituido por los cambios estructurales y el vehículo son las políticas. Y lo que afirmamos es que la planificación, el Estado y la prospectiva son instrumentos fundamentales para transitar por ese camino que nos lleve a un estadio de mayor igualdad. La estrategia de cambio estructural para el desarrollo requiere planificación y también una gestión pública acorde. Y esto es así porque es una agenda de mediano y largo plazo. Cuando ustedes implementan un programa de combate a la pobreza, es muy probable que en el muy corto plazo van a tener efectos. Y cuando hablo de muy corto plazo estoy hablando de 1 o 2 años. Si ustedes implementan un programa de disminución de la desigualdad, es un programa que no va a resultar ni en 1, ni en 2, ni en 3, ni en 5 años. Es un programa de largo plazo. Por eso yo creo que es muy difícil convencer a los políticos de que esta es una apuesta de Estado, una apuesta para una próxima generación y no para una próxima elección. Por eso, hasta hace muy pocos años, a principios de los 2000, en América Latina se hablaba muy poco de combatir la desigualdad y las instituciones financieras, Banco Mundial, Fondo Monetario, BID, incluso manifestaban su incredulidad y su poca convencimiento de que los estados debieran preocuparse por implementar políticas para lograr un desarrollo con igualdad. Afortunadamente hoy eso ha cambiado y creo que gran parte de los gobiernos en la región están convencidos que es una prioridad de gobierno y hasta el propio Fondo Monetario Internacional se ha preocupado por la desigualdad. Y no voy a entrar en el detalle, pero hay quienes sostienen justamente que el inicio de la crisis de las hipotecas en Estados Unidos fue justamente derivado de la desigualdad creciente en los Estados Unidos. Y qué más que recordar el libro que acaba de publicar Tomás Piketty sobre capitalismo en el siglo XXI, en donde la igualdad, la desigualdad están en el centro. Y mire nada más que él lo hizo para los países desarrollados. Si lo hubiera hecho para América Latina, que es la región más desigual del mundo, los resultados hubieran sido aún más impactantes, pero no tenemos series de datos ni información tan detallada como la que Piketty y su equipo consiguieron. El caso es que es una agenda de largo plazo, requerimos una visión de futuro, requerimos procesos democráticos y participativos. Eso es otro ingrediente fundamental para planificar esa agenda con consenso sobre metas, objetivos y también consenso sobre las rupturas que hay que generar para alcanzar esos objetivos. Pensamos que en la gestión del desarrollo el resultado que buscamos es la igualdad como un derecho y no como una oportunidad, que es más propia del enfoque de equidad, el cual no garantiza resultados de igualdad. ¿Sí?
¿Cómo juegan entonces la planificación y la gestión pública en esta estrategia de desarrollo con igualdad? Requerimos una gestión pública de calidad, transparente, con rendición de cuentas, abierta. Todo lo que también está sucediendo hoy en la región. Hay una preocupación de los gobiernos por tener una gestión pública de calidad, que además está siendo muy demandada por la ciudadanía en todos los países de la región, con un ejercicio presupuestario que es un instrumento democrático de asignación del gasto público, con una planificación y presupuesto plurianual, ojalá pudiéramos tener eso, y evaluación de programas e inversiones públicas. Tenemos que ser mucho más eficaces para evaluar y seguir los programas y las inversiones públicas. Y lo que nosotros hemos trabajado mucho en el IRPES en los últimos tiempos es la necesidad de construir una visión de largo plazo, auxiliados en el instrumento de la prospectiva y justamente para tener un norte que guíe la política pública y que más allá de que sea un gobierno en particular el que esté dirigiendo al país en un momento dado, la ciudadanía se encargue de vigilar que esa visión de largo plazo se mantenga como el gran objetivo de la política pública, con los énfasis y con los, ¿cómo se dice?, flexibilidad que le imprima a cada gobierno, pero que el norte no se pierda. Y casi concluyo con lo que la CEPAL propone en el último documento que yo cité ahí, que se llama Pactos para la Igualdad. Una cantidad de ámbitos en los cuales creemos que se debe generar acuerdo para caminar conjuntamente Estado, mercado, sociedad en este objetivo de desarrollo con igualdad. Y claro, no es que queramos plantear que todos estos tienen que ser los pactos que cada país tiene que hacer, pero sí es una ruta de navegación que en determinados momentos, dependiendo de la estructura, del proceso en el que se encuentre, incluso de la orientación o de las prioridades que tengan los gobiernos en un momento dado, esto sirva para orientar esa refundación de la relación entre Estado, mercado y sociedad, con visión de largo plazo y así ese desarrollo con igualdad. En síntesis, estos pactos creemos que imprimen una viabilidad política, como también se mencionó en la mañana. La planificación tiene un contenido político enorme, es un acto político, no es algo de técnicos, o al menos no solamente. La ejecución, la negociación, la coordinación, todo lo que involucra la planificación está muy impregnado por la política. Y estos pactos imprimen viabilidad política para alcanzar la nueva trayectoria de crecimiento con cambio estructural, que asegure grados progresivos de igualdad con sostenibilidad del desarrollo. Pero estamos muy conscientes que en la región ha habido experiencias de pactos que han partido de una posición distinta entre los actores que componen el pacto y que al final se han traducido en reforzar, fortalecer posiciones de ventaja que tienen ciertos actores que intervienen en los pactos. Estamos conscientes de ello. Por eso creemos que el proceso tiene que ser muy participativo y democrático. No debe de ser liderado ni por el Estado, ni por el sector privado, ni por grupos de interés particulares. Tiene que ser muy abierto, participativo y democrático para superar el peligro de limitar las propuestas al voluntarismo y a la expresión de buenas voluntades, que puede ser un resultado también de estos pactos. Nos comprometemos, prometemos, nos queremos, acordamos, pero en los hechos no pasa gran cosa. Entonces, esa es la propuesta que tenemos para la CEPAL, para los países, y lo dejo aquí con la idea de retomar mañana con otro instrumento que nosotros
estamos desarrollando, con el cual yo terminaba también, que es el de la prospectiva, como un instrumento que nos ayuda a generar esas visiones para la planificación del desarrollo de largo plazo. Así es que quedo a su disposición por si tienen alguna pregunta, algún comentario. ¿Todos están de acuerdo o en desacuerdo? Dígame. Yo tengo que anotar. ¿Aló? Sí, ok. La otra tiene que ver con la idea de las políticas públicas como un medio para hacer efectiva esa planificación. Y en el país también han habido una gran cantidad de políticas públicas. La implementación es en lo que ha fallado. Hace poco salió un análisis del PNUD que hace un análisis del problema de la pobreza en Costa Rica, porque hemos tenido 2 décadas en las que no hemos bajado esos que usted ahorita mostraba. Nos hemos quedado en 20%, 21% en más de 2 décadas. Un país que en la década cuando nace esta escuela, por cierto, y que nace una buena cantidad del nacimiento de esta escuela, es con el nacimiento también de una serie de instituciones públicas, una gran cantidad. Digamos que en el nacimiento hay una gran cantidad de hermanos y hermanas desde el punto de vista estatal, que no es día gratis, es decir, nace un Estado benefactor que genera una gran cantidad de institucionalidad que tiene un impacto en las políticas públicas y en la forma de cómo se desarrolla el país, pero llega hasta los 90 y que con el consenso de Washington como que la cosa no funcionó tan bien porque el país demejoró más bien su calidad de vida. Y para ya tal vez más bien entrar en las preguntas, es que si usted cree que es posible que la planificación tenga más efecto cuando hay más y mejor Estado, por lo que ha dicho. Y la segunda, que igual tenía que ver con el expositor de la mañana, que mencionaba 3 cosas claves. Número 1, que los procesos de planificación tienen que tomar en cuenta el territorio. 2, que tienen que tomar en cuenta la participación en ese territorio de todos esos actores. Y lo que usted ahorita mencionaba, que deben haber políticas públicas, casualmente en ese mismo territorio en donde participan ese montón de personas con un montón de intereses. Y la tercera pregunta y final es que en ese proceso no es fácil, puesto que hay una gran cantidad de intereses. Entonces imagínense en un territorio. Le voy a dar un ejemplo. En este país, en la región Chorotega, tenemos un crecimiento increíble del turismo. Es donde hay más habitaciones y hoteles. Y es una de las regiones más pobres del país. Qué contradicción. El lugar donde hay más inversión privada en la costa, es más cara la tierra, el metro cuadrado de construcción y también el metro cuadrado de tierra, es donde hay más desigualdad en sus cantones, y es donde solamente superado por la región sur, que tiene un 35% de pobres, pero esta, que es donde hay más y cantidad de plata invertida, es la segunda donde hay más pobres, 34.2%. Oye, como hiciste muchas preguntas, ¿puedo contestar ahora? ¿Sí? Muchísimas gracias. Primero, un comentario respecto de tu constatación sobre la ausencia de planificación de largo plazo. Yo creo que en América Latina en ningún país hay planificación de largo plazo.